Piensa en la palabra libertad. Es, sin duda, la palabra más poderosa de nuestro vocabulario político. Escucha a un anarcocapitalista y luego escucha al líder de un régimen comunista de partido único. Ambos prometen lo mismo: hacerte libre. ¿Cómo es posible que ideologías que se encuentran en las antípodas invoquen la misma palabra sagrada? La respuesta es que no están hablando exactamente de lo mismo. Y lo que es peor, existe una versión de la libertad que, históricamente, ha sido el disfraz perfecto para las tiranías más sangrientas. Hoy, en este vídeo, vamos a abrir la caja negra de esa palabra y además descubrirás también por qué tu idea de libertad podría ser, sin que te des cuenta, la semilla de tu propia opresión. Para entender esta trampa intelectual, tenemos que viajar a Oxford, al 31 de octubre de 1958. Un hombre llamado Isaiah Berlin se sube al estrado para pronunciar su lección inaugural como profesor de teoría social y política. Berlin no era un académico de Torre de Marfil. Él había nacido en Riga, en 1909, y siendo apenas un niño presenció la revolución rusa en las calles de Petrogrado. Vio además cómo la promesa de liberación del proletariado se transformaba rápidamente en terror del Estado. Y ese trauma lo acompañaría siempre y afilaría su instinto para detectar el autoritarismo, por muy bien vestido que eso estuviera. Cuando Isaiah Berlin pronuncia su conferencia, titulada Dos conceptos de libertad, el mundo está dividido en dos por la Guerra Fría. Por un lado, el bloque occidental capitalista y por el otro, el bloque oriental soviético. Ambos apuntan con misiles nucleares y además afirman ser el mundo libre. Y en ese ambiente polarizado, Berlin lanza una bomba filosófica. Nos dice que a lo largo de la historia del pensamiento, la libertad se ha dividido en dos direcciones. Dos conceptos que empiezan juntos pero que terminan chocando. Los llamó libertad negativa y libertad positiva. Y su análisis es tan preciso, tan explosivo, que a día de hoy, en la actualidad, el Era Berlin es un manual de supervivencia intelectual. Vamos a diseccionar ambos conceptos. Empecemos por la más intuitiva para nosotros en Occidente, la libertad negativa. En términos simples, es la libertad de la interferencia externa. Berlin la define respondiendo a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el ámbito en el que al sujeto se le deja o se le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser sin la interferencia de otras personas? Eres libre en sentido negativo en la medida en que nadie te impide hacer lo que quieras hacer. En otras palabras, es la ausencia de la coacción. Si quieres hablar en una plaza pública, si quieres fundar una empresa, si quieres rezar a tu Dios o no rezar a ninguno, y el Estado o la sociedad no te meten en la cárcel, ni te multan, ni te agreden por ello, entonces eres libre. Esta es la tradición clásica liberal de pensadores como John Locke, Thomas Hobbes o John Stuart Mill. Se trata de trazar una frontera invisible alrededor del individuo y decirle al poder: hasta aquí, esta es mi zona privada, y aquí no entras. Pero Berlin hace una matización crítica que a menudo enfada a mucha gente hoy en día. Y es que para que haya libertad negativa, la interferencia tiene que ser siempre humana. Es decir, si te caes por un barranco porque la gravedad existe, no eres víctima de opresión, simplemente estás sujeto a la física. Pero, ¿qué pasa con la pobreza? Si quiero comprar un vuelo a París o pagar un tratamiento médico y no puedo porque no tengo dinero en el banco, ¿entonces soy menos libre? Berlin diría lo siguiente: si tu incapacidad para comprar pan, por ejemplo, se debe a una ley injusta, un sistema económico manipulado o un dictador que te ha robado los recursos deliberadamente, entonces sí, tu libertad está siendo coartada. Pero si simplemente se debe a la mala suerte, a la escasez natural o a tus propias limitaciones sin que nadie te lo impida activamente, entonces no eres esclavo, eres, trágicamente, pobre. Y Berlin advirtió que confundir la libertad con otras cosas buenas como la igualdad, la justicia o el bienestar arruina nuestro lenguaje. Como él mismo escribió magistralmente, todo es lo que es. La libertad es libertad, no igualdad, ni equidad, ni justicia, ni cultura, ni felicidad humana, ni una conciencia tranquila. La libertad negativa es, por tanto, simplemente el espacio donde nadie te obliga a nada. Pero para Berlin, esta definición dejaba un vacío psicológico profundo, un hueco por el que se iba a colgar el segundo concepto.
Si la libertad negativa responde a la pregunta ¿hasta dónde me dejan actuar?, la libertad positiva responde a una pregunta mucho más íntima y existencial. ¿Qué o quién es la fuente de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra? En resumen, ¿quién manda aquí? ¿Quién es el dueño de mi vida? La libertad positiva es el deseo del individuo de ser su propio amo. Es la libertad para autorrealizarse, para tomar el control de tu destino. Y aquí es donde la filosofía se vuelve fascinante. Imagina un adicto a las drogas o alguien con una ludopatía severa que está perdiendo todo su patrimonio en el casino. En un sentido puramente negativo, esa persona es libre. Nadie le está apuntando con una pistola para que apueste. El Estado no se lo impide, no hay una coerción externa. Pero, ¿dirías realmente que ese hombre es libre? Intuitivamente sabemos que no. Es un esclavo. Es un esclavo de sus propios impulsos, de sus pasiones irracionales y de su biología. Aquí es donde pensadores como Kant o Rousseau dividieron al ser humano en dos. Por un lado tenemos al yo inferior. Él es empírico, irracional, esclavo de los deseos momentáneos, de la ignorancia y de los miedos. Por otro lado tenemos al yo superior. Él es racional, moral, la chispa de nuestra verdadera naturaleza humana. La libertad positiva, por tanto, consiste en que el yo superior tome el volante y domina al yo inferior. Eres verdaderamente libre solo cuando actúas de acuerdo con la razón, superando tus instintos bajos. Es una idea hermosa. Es la base de la educación, de la disciplina personal, del crecimiento estoico. Pero prepárate porque Isaiah Berlin está a punto de mostrarnos cómo este hermoso concepto de superación personal es, en realidad, el origen de las peores pesadillas de la humanidad. Prestad mucha atención a este salto lógico, porque es la advertencia central de todo el ensayo de Berlín y la trampa en la que caemos una y otra vez. Hemos dicho que ser libre positivamente es que tu yo racional domine a tu yo irracional. Pero, ¿qué pasa cuando alguien fuera de ti decide que estás demasiado cegado por tu yo inferior para saber qué es lo que realmente te conviene? Históricamente, los filósofos, los vanguardistas políticos y los líderes carismáticos han dado un paso fatal. Han identificado ese yo superior y también racional, no con el individuo, sino con un ente colectivo. Lo han llamado el Estado, la raza, el proletariado, el partido, la iglesia o la voluntad general. ¿Te suena, verdad? Y aquí se cierra la trampa. El líder totalitario te mira y te dice: tú, ciudadano, estás alineado por el capitalismo o cegado por la religión, o incluso corrompido por la cultura burgalesa. No sabes lo que realmente quieres, pero tu verdadero yo, tu yo racional, quiere lo que yo quiero para el Estado. Por lo tanto, si te obligo a obedecerme, no te estoy oprimiendo, te estoy liberando. Isaiah Berlin llamó este truco retórico una monstruosa suplantación, y es una justificación que permite a los tiranos coaccionar a los hombres en nombre de un fin que ellos mismos perseguirían si fueran más racionales, pero que de hecho no persiguen porque son ciegos, ignorantes o incluso corruptos. Bajo esta lógica perversa, el Gulag soviético, la guillotina de los jacobinos franceses o los campos de reeducación no son herramientas de esclavitud, sino instrumentos de liberación. Como decía Rousseau y Berlín recordaba con cierto espanto, se trata de obligarlos a ser libres. Es la tiranía del paternalismo armado. Y no pienses que esto es solo historia del siglo XX. Hoy en día, esta perversión de la libertad positiva está en todas partes, aunque con formas más suaves y seductoras. Un ejemplo es cuando los gobiernos, por ejemplo, diseñan políticas para empujarnos a comer mejor, o a pensar en cierta manera porque somos demasiado miopes para cuidarnos. Otro es cuando, por ejemplo, los algoritmos de Silicon Valley nos restringen la visibilidad de ciertas ideas bajo la premisa de proteger la salud de la conversación pública. O incluso también cuando ciertos movimientos políticos exigen cancelar o silenciar voces, argumentando que la sociedad no está lo suficientemente educada para escucharlas sin contaminarse. Todo esto es la mutación moderna del mismo virus, el poder asumiendo el rol de tu yo superior y decidiendo liberarte de tus propias malas decisiones, y poniendo su visión del bien sobre tu libertad negativa. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable.
¿Significa esto que la libertad positiva es intrínsecamente malvada y solo debemos defender la negativa? Pues no. Berlín no era un extremista ciego, él sabía que la sociedad basada única y exclusivamente en la libertad negativa absoluta, sin ninguna intervención, es un mundo donde los lobos se comen a las ovejas libremente. La gran aportación, la verdadera genialidad de Isaiah Berlin para salir de esta trampa se llama pluralismo de valores. Durante siglos, los filósofos intentaron construir sistemas perfectos donde todos los valores humanos encajaran como piezas de un rompecabezas armónico. Sin embargo, Berlin nos dio una bofetada de realismo. Nos dijo que el rompecabezas no encaja. Los valores humanos chocan entre sí. Es decir, son incompatibles. Si quieres maximizar la libertad de expresión absoluta, tendrás que tolerar niveles altos de ofensa y discursos de odio. En cambio, si quieres igualdad absoluta de resultados económicos, tendrás que usar una enorme dosis de coerción estatal, destruyendo la libertad negativa. En otras palabras, no puedes tenerlo todo. Como escribió Berlin, la necesidad de elegir entre pretensiones absolutas es una característica ineludible de la condición humana. El conflicto no es un error del sistema, es la naturaleza misma de la vida en sociedad. La búsqueda de la utopía, de la solución final donde todo encaja, es exactamente lo que nos lleva a la guillotina. La política, por tanto, no trata de alcanzar el paraíso, sino de gestionar esas trágicas compensaciones, manteniendo un equilibrio inestable para evitar el desastre. Isaiah Berlin murió en el año 1997, pero nos dejó un mapa del tesoro y una advertencia severa. En nuestra época, llena de cruzadas morales, de la cultura de la cancelación, de populismos que dicen encarnar la voluntad del pueblo verdadero y de estados de bienestar cada vez más expansivos, su ensayo Dos conceptos de libertad es un espejo incómodo, porque nos obliga a preguntarnos constantemente quién está apretando la soga cuando, por ejemplo, aplaudimos una nueva prohibición o una nueva regulación por nuestro propio bien. La verdadera madurez política, según Berlin, es soportar dicha incomodidad de la libertad negativa, sabiendo que la promesa de una libertad positiva dictada desde el poder casi siempre termina en sumisión. Y ahora te toca a ti. Cuando miras a tu alrededor, en las redes sociales, en las leyes de tu país, ¿qué libertad crees que estamos sacrificando hoy sin darnos cuenta por buscar una falsa seguridad? Déjame tu análisis en comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que los algoritmos no quieren que tengamos. Si este viaje te ha hecho ver la política con otros ojos, suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo vídeo.